eliminatoria de CONCACAF parece predestinada a ver los mismos de siempre en la Copa del Mundo: México, Estados Unidos, Costa Rica y la Panamá o Honduras de turno. Pero ¿por qué en una confederación donde hay 35 selecciones afiliadas a la FIFA pareciera que solo hubieran 5 o 6? Un fenómeno que puede que se repita en el presente camino a Qatar 2022, pues según lo podemos ver acá, gracias a OneFootball, en la tabla de las eliminatorias de CONCACAF de momento no se ven muchas sorpresas a la vista. Pero bueno, alguna que otra incidencia fuera de lo normal puede suceder en los próximos partidos, y esto lo podemos saber gracias a OneFootball, que como ya saben es una app sensacional a la que pueden acceder yendo al link que encontrarán en la primera línea de la descripción de este video, o si nos están viendo desde un computador o una tablet, solo tienen que escanear este código QR y ya tendrán a la mano la mejor actualidad y la información de sus equipos y competencias favoritas, como por ejemplo la eliminatoria de CONCACAF, que es una clasificación llena de contrastes, y esto lo analizaremos en detalle a continuación. La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, como su propio nombre lo indica, se divide en 3 subregiones que conforman a la CONCACAF: la Unión de Fútbol de Norteamérica, la Unión de Fútbol de Centroamérica y la Unión de Fútbol del Caribe. Una división que no solo responde a factores geográficos y administrativos, sino que también tiene que ver con toda una herencia cultural, política y económica que en parte explica el por qué esta eliminatoria, salvo una que otra eventual sorpresa, cae permanentemente en una tediosa monotonía, ya que si vemos el compilado histórico de las naciones de CONCACAF que han representado a la Confederación en una Copa del Mundo, se ve una diferencia abismal entre las 3 selecciones que más veces han asistido a la Copa del Mundo y aquellas que solo han podido ir una o un par de ocasiones. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, primero podemos deducirlo por un tema de desarrollo económico y social, pues en este caso podemos traer a colación el contraste que siempre se hace entre los países de Norteamérica y del resto del continente, los cuales desde su época colonial supieron aprovechar la desventaja de poseer tierras con escasos recursos naturales que prácticamente obligaron a forjar una población que se acostumbró al sacrificio, al trabajo duro y a un espíritu emprendedor casi inquebrantable, lo que hizo que a largo plazo estas naciones tuvieran un desarrollo más sólido, libre e independiente, todo lo contrario a las naciones del Caribe y del resto de América, que al ser naciones que contaban con una gran cantidad de riquezas naturales y demás desde el primer momento, fueron muy explotadas y controladas por los colonos europeos, los cuales propiciaron la creación de monopolios y élites supremamente dominantes, que dejaron como legado tensiones, divisiones en la sociedad y guerras civiles que le costaron caro al desarrollo de la gran mayoría de los países de América Latina, que ante tantos años de inestabilidad aún no han podido encontrar el camino correcto para llegar al desarrollo que presumen los grandes del norte. Porque con esta descripción, a grosso modo, de lo que ha sido el desarrollo de los países americanos, porque es cierto que existen sus matices, podemos entender el por qué las naciones del norte, como Estados Unidos o México, en cierta medida, tienen un contexto social y económico mucho más favorable para desarrollar aspectos como el fútbol, pues a fin de cuentas tienen una mejor infraestructura deportiva y competitiva que facilite la capacitación y el desarrollo del talento a nivel general. Pero ¿qué sucede con Canadá? Una nación cuya historia tiene un desarrollo económico similar al de Estados Unidos, pero aún así la selección de la hoja de Mafle tiene la misma cantidad de participaciones en mundiales que otras naciones como El Salvador, Cuba o Panamá. Bueno, pues para explicar esto, acá podemos hablar de la tradición futbolística, el otro gran factor que explica el contraste presente en la eliminatoria de CONCACAF y que le juega en contra a varias selecciones del Caribe y por supuesto a la propia Canadá, donde el fútbol tiene que remar desde bastante atrás para ser igual de relevante otras disciplinas que gozan de mayor aceptación y desarrollo dentro de estos países, un dilema cuyos factores se invierten en el caso de Centroamérica, donde el fútbol es el deporte rey indiscutiblemente, pero factores como la pobreza, la desigualdad y la frágil economía de estos países hace que este deporte tenga varias dificultades para dar ese salto de calidad que necesitan estas naciones para hacer selecciones de peso en la región. Aunque se puede decir que el que supo solventar mejor esta situación fue Costa Rica, la popular Suiza de Centroamérica, cuya mayor estabilidad social y económica tuvo su repercusión en el plano deportivo, pues desde los años 90 el mayor apoyo financiero del gobierno más la creación de la UNAFUT, la asociación encargada de organizar los torneos de fútbol de todas las divisiones de Costa Rica, hicieron que se promocionara la práctica del fútbol a lo largo y ancho del país, por lo que la producción y la capacitación de jugadores se incrementó de forma exponencial, lo que no solo benefició a la estructura del fútbol tico, sino que hizo que más futbolistas costarricenses salieran al exterior a desarrollarse y por consiguiente le dieran un salto de calidad a la selección tricolor, lo cual se evidencia con una participación de Costa Rica casi perfecta en los mundiales del siglo XXI, resaltando por supuesto aquella increíble actuación en Brasil 2014, donde la nación centroamericana alcanzó los cuartos de final. Aunque hay que decir que hoy por hoy, como el propio país, la Sele no pasa por su mejor momento,
por lo que en CONCACAF sí se cuenta con los recursos y la tradición futbolística necesaria. Prácticamente las clasificaciones al Mundial vendrán por sí solas, como en el caso que vimos de Costa Rica, el de México, que le sobra en ambos apartados, y Estados Unidos, cuyo caso de crecimiento es bien conocido. Pues si bien el fútbol históricamente fue estigmatizado y casi que rechazado por la mayor preferencia de los estadounidenses a los deportes de origen americano, un profundo cambio cultural y de apoyo económico impulsado por lo que fue la organización del Mundial del 94, más la creación de la MLS y el crecimiento de la propia Federación Estadounidense, hace que hoy por hoy el fútbol de los Yankees sea uno de los de mayor crecimiento y de los que más promete en los próximos años, debido al éxodo de juveniles americanos que cada vez tienen más presencia en el fútbol europeo. Un progreso que se evidencia en lo que ha sido la particular historia de la eliminatoria de CONCACAF, cuya evolución repasaremos a continuación. La historia de la CONCACAF es una de las más curiosas entre las distintas confederaciones que componen la FIFA, ya que a pesar de que fue la penúltima en nacer desde el inicio de los mundiales, la región de Norte, Centroamérica y el Caribe tuvo participación en las Copas del Mundo, ya que CONCACAF como tal no vería la luz sino hasta 1961, año donde finalmente las antiguas confederaciones que representaban a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe decidieron unirse en una sola institución. Pero volviendo a los mundiales, hay que decir que como raro, México y Estados Unidos fueron los primeros representantes de la región en una Copa del Mundo, cuando aceptaron la invitación para ir a la cita orbital de Uruguay 1930. Para la siguiente edición en Italia, llegaría la primera eliminatoria como tal de la zona CONCACAF, que consistió en 2 rondas, donde México derrotó a Cuba, que previamente había eliminado a Haití. Sin embargo, Estados Unidos a último minuto pidió su derecho a participar en esta clasificación, y lo de último minuto es literal, ya que a horas del inicio del Campeonato del Mundo, en Roma, México y sus vecinos del norte disputaron un partido a todo o nada, y para sorpresa de muchos, la victoria fue para el equipo yankee. Las inconsistencias continuaron en los siguientes procesos mundialistas, pues en el camino a Francia 38 todos se retiraron excepto Cuba. Luego, para el Mundial de Brasil 1950 se optó por conformar un único grupo donde los 2 mejores accedían a la Copa del Mundo, y como raro el privilegio fue para Estados Unidos y México. Luego, para la Copa de Suiza 1954 se repitió el formato, pero solo hubo una plaza a la cita orbital, la cual fue conquistada por México. Más adelante, para el proceso mundialista, camino a Suecia 58 se innovó un poco, y ante la llegada de más selecciones se optó por conformar 2 grupos cuyos ganadores accedían a una final, donde se disputaba el boleto a la Copa. Allí, para sorpresa de muchos, el cupo fue de nuevo para México. Para la clasificación a Chile 62 se volvió a modificar el formato. Esta vez hubo 3 grupos, uno para Norteamérica, otro para Centroamérica y el restante para el Caribe. Y luego los ganadores de cada zona pasaban a un grupo final, donde el vencedor disputaba una repesca contra Paraguay, equipo que terminaría siendo derrotado por México, que de nuevo sacó la cara por CONCACAF. Camino a Inglaterra 66, el formato se repitió, exceptuando la repesca, y acá el ganador del grupo final accedió a la Copa del Mundo, y en este caso, adivinaron bien de nuevo, fue México. Para el Mundial del 70, con los aztecas como organizadores del torneo, al fin hubo un ganador nuevo en la eliminatoria, que otra vez cambió de formato optando por un mini torneo con 4 grupos cuyos ganadores accedían a unas semifinales y luego a la final. Y aquí llegaría la primera sorpresa en mucho tiempo, ya que El Salvador fue el vencedor de la clasificatoria. Luego, desde el proceso clasificatorio al Mundial de Alemania Federal 74, arrancaría la era del campeonato CONCACAF, que ofició de torneo clasificatorio para el Mundial. Y allí la cosa consistía en que antes del certamen como tal se disputaban eliminatorias por regiones, y allí sus ganadores accedían al campeonato, que era un hexagonal final, donde los mejores accedían a la Copa del Mundo. Y allí el torneo del 74 llegó otra sorpresa, con Haití ganando el cupo de CONCACAF. Luego, para ir al Mundial de Argentina 78, las cosas volvieron a su cauce habitual, y el mejor fue México. Pero en el camino a España 82, a pesar del aumento de cupos a 2, volvieron las novedades y el Tri no pudo acceder al torneo, al ser superado por El Salvador y Honduras en el hexagonal. Para el Mundial de México 86, los aztecas, al estar ya clasificados, se cambió un poco el formato, y ahora en la ronda final solo la conformaron 3 equipos, y allí el mejor de ellos fue un debutante como Canadá. Luego, camino a Italia 90, en lo que sería la última edición del campeonato CONCACAF, no faltaron las novedades, y allí los clasificados fueron una primeriza Costa Rica y Estados Unidos, que luego de varias décadas volvía a una Copa del Mundo.
un resurgimiento que llegó justo a tiempo, ya que el país de las barras y las estrellas se encargaría de organizar el siguiente mundial, y allí CONCACAF le haría un nuevo revolcón a sus eliminatorias, pues adaptaría el formato que hasta no hace mucho fue la vieja confiable de la Confederación, es decir, primero una fase o varias fases preliminares donde se sacaban a las selecciones más débiles, luego se pasaba a una fase de grupos donde sus ganadores accedían a la famosa ronda final, de donde salían en definitiva los clasificados a la Copa del Mundo. Y en aquella ocasión el privilegio fue para los equipos norteamericanos, aunque solo México viajaría a su país vecino, ya que Canadá cayó en el repechaje contra Australia. Para ir a Francia 98 se repitió el mismo formato, pero ante el incremento de equipos y de grupos en la segunda fase, la ronda final creció y ahora fue el ultra conocido hexagonal final, donde los 3 mejores accedieron a la Copa del Mundo. Y allí las clasificadas fueron México, Estados Unidos y la sorprendente Jamaica. Para ir a Corea y Japón 2002, las rondas preliminares cambiaron, y mientras en el Caribe se disputaron mini torneos a eliminación directa, en Centroamérica se hicieron grupos antes de la segunda ronda, que seguían sacando los representantes al hexagonal final, donde los mejores fueron Costa Rica, Estados Unidos y México, que desde allí empezarían a marcar una tendencia, ya que para Alemania 2006 estos países repitieron clasificación, aunque Trinidad y Tobago concretaría tal vez la última gran sorpresa de la eliminatoria, accediendo al Mundial vía repechaje. Para ir a Sudáfrica 2010 el formato siguió el plan de los últimos años, y allí los clasificados fueron Estados Unidos, México y Honduras. Para el proceso camino a Brasil 2014 se añadió una nueva ronda de grupos antes del hexagonal final, que acabó siendo dominado por Estados Unidos, Costa Rica y Honduras, relegando a México a un repechaje que superaría con facilidad ante Nueva Zelanda. Y finalmente, para ir a Rusia 2018, más allá de un ligero cambio en las rondas previas, la cosa siguió igual, como la mayoría de clasificados, que de nuevo fueron México y Costa Rica, aunque hubo novedades con la primera experiencia mundialista de Panamá y la insólita eliminación de Estados Unidos, que faltó a su primer mundial luego de mucho tiempo. Y tras este recorrido por el inconsistente y predecible andar de la eliminatoria de CONCACAF, llegamos al presente donde, obligado por la pandemia, el formato tuvo cambios sustanciales, pues las 5 mejores selecciones del ranking FIFA se aseguraron su pase al octogonal final. Y para conocer a los 3 equipos restantes que completaron esta ronda, se apeló a una fase de grupos y una segunda ronda de playoff, para conocer a los 3 equipos, los cuales en definitiva fueron El Salvador, Canadá y Panamá, que se sumaron a los previamente clasificados México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras. Así que según este formato, hasta la propia CONCACAF reconoce que no tiene sentido poner a estas elecciones en innecesarias rondas previas, ya que a final de cuentas siempre van a disputar la ronda final, única instancia donde se puede esperar una eventual sorpresa, aunque seguramente, como viene en la mano, México y Estados Unidos confirmarán su eterno dominio en la Confederación, y luego está por verse si Costa Rica puede pasar de su situación adversa y llegar a su 5º mundial en el presente siglo, una misión que se antoja difícil, pues hay que admitir que más allá de ciertas cosas que no cambian, la eliminatoria de CONCACAF tiene su toque de incertidumbre, con varias selecciones que se disputan el tercer cupo directo al mundial y la plaza del repechaje, donde hemos visto definiciones apasionantes y dramáticas que se resuelven hasta el último momento. Pero más allá de esto, CONCACAF tiene una cuenta pendiente en los mundiales, y es que sus resultados nos hablan que sus equipos más fuertes se destacan, pero todavía las selecciones de segundo orden no agarran esa consistencia para darle a la zona un mayor protagonismo en el concierto internacional, pues las hazañas de Honduras, Panamá, Jamaica y Trinidad y Tobago en las eliminatorias se quedan en participaciones testimoniales en la fase de grupos de los mundiales, lo que demuestra que la Confederación aún le falta para tener esa mayor relevancia que viene pidiendo hace mucho tiempo, un avance que sea urgente si recordamos que CONCACAF será la protagonista del próximo Mundial en 2026, el cual será el primero en contar con 48 selecciones, y donde la región de Norte, Centroamérica y el Caribe contará con 6 cupos. Veremos si 3 van para los organizadores, que tendrán que liderar el crecimiento de una confederación que tiene unos cuantos casos perdidos, pero también varios equipos con los que se puede ser optimista a corto y largo plazo, como Canadá, que gracias al aumento de su participación en la MLS, donde ya cuenta con 3 franquicias, y la creación de una liga profesional como la Premier League canadiense, ya está viendo los frutos de ese crecimiento futbolístico, con el surgimiento de una interesante generación de buenos talentos que puede guiar a los Canucks a su segunda presentación mundialista en Qatar 2022, o el trabajo interesante que está realizando Thomas Christiansen con Panamá, que a pesar de los problemas que trae el caótico entorno de la selección canalera, el exigente método europeo del entrenador hispano-danés parece estar dando sus resultados en una selección panameña que está siendo una de las animadoras del proceso a Qatar. Y por último vale la pena destacar
tocar los procesos de naciones como Curazao o Surinam, que últimamente están aprovechando esa herencia colonial de buena manera para darle más apertura a jugadores que se desempeñan en ligas como la Eredivisie y que de a poco le están dando resultados a estas selecciones acostumbradas a salir antes de tiempo de la carrera por la Copa del Mundo. Pero según los últimos acontecimientos, con estas selecciones la cosa puede que cambie más pronto que tarde. ¿Y ustedes creen que la eliminatoria de CONCACAF podrá crecer lo suficiente para dejar de ser esta confederación donde la competitividad es bastante predecible? ¿Ven alguna selección de CONCACAF haciendo cosas importantes en los próximos mundiales? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.